pasó con el video de enseñar con sentido. Hoy vamos a hablar del error más común al evaluar. Cuando pensamos en evaluación, muchas veces aparece inmediatamente una imagen, una prueba, una entrega, una corrección y finalmente una nota. Pero ¿qué sucede si la evaluación llega cuando el proceso de aprendizaje ya terminó? ¿Qué puede hacer un estudiante con una devolución que recibe cuando ya no tiene oportunidad de revisar, mejorar o volver a intentar? Tal vez uno de los errores más comunes al evaluar sea pensar la evaluación solamente como el final de la enseñanza, porque evaluar no debería servir únicamente para comprobar qué aprendieron los estudiantes. También debería ayudarnos a decidir cómo continuar enseñando. En muchas propuestas, primero enseñamos, después realizamos actividades y al final evaluamos. La evaluación aparece como un momento separado del resto del proceso. Allí recogemos información, asignamos una calificación y damos por cerrado el tema. El problema es que, cuando la evaluación llega únicamente al final, la información que obtenemos puede llegar demasiado tarde. Descubrimos que algunos estudiantes no comprendieron, pero ya comenzamos otro contenido. Identificamos errores, pero quizás no haya tiempo para trabajarlos. Es decir, evaluamos el aprendizaje cuando ya casi no podemos intervenir sobre él. Evaluar y calificar no son exactamente lo mismo. Calificar consiste en expresar un resultado mediante una nota, una escala, una categoría o una apreciación, y evaluar es un proceso mucho más amplio. Significa recoger evidencias, interpretarlas y tomar decisiones. La calificación puede formar parte de la evaluación, pero no debería reemplazarla. Una nota nos indica un resultado. Sin embargo, por sí sola no siempre nos explica qué comprendió el estudiante, dónde tuvo dificultades ni qué necesita hacer para mejorar. Antes de diseñar una evaluación, necesitamos preguntarnos, ¿para qué quiero obtener esta información? Tal vez necesitemos saber qué conocimientos previos tienen los estudiantes. Quizás queramos comprobar cómo están avanzando o identificar qué aspectos necesitan una nueva explicación. También podemos querer que los propios estudiantes reconozcan qué aprendieron y qué necesitan revisar. Pensando un poco en el propósito de la evaluación, este propósito cambia la actividad que elegimos, el momento en que la realizamos y el tipo de devolución que ofrecemos. Cuando la evaluación se integra a la enseñanza, deja de ser solamente un mecanismo de control, se convierte en una oportunidad de aprendizaje. Por ejemplo, una pregunta al comienzo de la clase puede permitirnos conocer las ideas previas del grupo. Una explicación breve escrita por los estudiantes puede mostrarnos cómo están comprendiendo un concepto. Una actividad de cierre puede revelar qué ideas quedaron claras y cuáles necesitan revisarse. En todos estos casos estamos evaluando, aunque no haya una nota, porque estamos recogiendo evidencias para decidir qué hacer después. Imaginemos que estamos enseñando un contenido y al terminar aplicamos una prueba. Los resultados muestran que gran parte del grupo no comprendió una idea central. Si la prueba era la última actividad de la unidad, esa información llega cuando ya terminó el recorrido. Ahora pensemos otra posibilidad. Durante el proceso proponemos una pregunta abierta, una breve explicación o un ejemplo para resolver. Las respuestas muestran que existe una dificultad. Entonces podemos volver sobre el contenido, ofrecer otro ejemplo, reorganizar los grupos o proponer una nueva actividad. La diferencia no está solamente en el instrumento, está en el momento en que recogemos esa evidencia y en lo que hacemos con ella. El papel de la retroalimentación. Para que una evaluación ayude a aprender, la retroalimentación es fundamental. Pero retroalimentar no significa solamente marcar errores. Tampoco consiste en escribir bien, mal o revisar. Una devolución útil ayuda al estudiante a comprender tres cosas: qué logró, qué necesita mejorar y cuál podría ser su próximo paso. La retroalimentación tiene sentido cuando todavía existe la posibilidad de utilizarla. Si el estudiante recibe una devolución, pero no puede revisar ni volver a intentar, esa información pierde gran parte de su valor pedagógico. Podemos
llenar una producción de marcas, comentarios y correcciones sin ofrecer una orientación clara. A veces señalamos todo lo que está mal, pero no ayudamos a comprender qué aspecto es prioritario ni cómo podría mejorarse. La retroalimentación no necesita corregirlo todo. Puede concentrarse en uno o dos aspectos centrales vinculados con el propósito de aprendizaje. También puede incluir preguntas como: ¿qué evidencia sostiene esta afirmación? ¿Podrías explicar mejor esta relación? ¿Qué cambiaría si volverías a resolverlo? Estas preguntas no entregan simplemente una respuesta, invitan a revisar el pensamiento. Otro problema frecuente es tratar el error únicamente como una falla que debe penalizarse. Pero el error también puede ofrecer información valiosa. Nos muestra cómo está pensando el estudiante, qué relación construyó y dónde aparece la dificultad. No todos los errores significan lo mismo. Algunos provienen de una distracción, otros muestran que falta información y otros revelan una idea profundamente instalada que necesita ser revisada. Si solo colocamos una cruz, podemos perder la oportunidad de comprender el razonamiento que produjo esa respuesta. Antes de utilizar una evaluación, podemos hacernos 3 preguntas. ¿Qué aprendizaje quiero observar? ¿Qué evidencia me permitiría reconocerlo? ¿Y qué voy a hacer con la información obtenida? Esta última pregunta es especialmente importante porque si la respuesta es solamente poner una nota, quizás estemos desaprovechando buena parte del potencial de la evaluación. Evaluar para aprender implica utilizar la información durante el proceso. Significa ajustar la enseñanza, ofrecer nuevas oportunidades, orientar la revisión y ayudar a los estudiantes a reconocer sus avances. No elimina la calificación cuando ésta es necesaria, pero evita que la nota sea el único propósito. Una evaluación puede cerrar una etapa y al mismo tiempo abrir el siguiente paso. Puede mostrarnos dónde estamos y ayudarnos a decidir hacia dónde continuar. El error más común al evaluar no está necesariamente en elegir una prueba, una rúbrica o un cuestionario. Está en utilizar la evaluación únicamente para comprobar y calificar. Cuando la evaluación se integra a la enseñanza, puede ayudarnos a detectar dificultades, ofrecer retroalimentación y tomar mejores decisiones. Por eso, evaluar no consiste solamente en preguntar cuánto aprendieron. También implica preguntarnos qué necesitan ahora para seguir aprendiendo. Porque una evaluación con sentido no termina el aprendizaje, lo hace avanzar. La próxima vez que diseñes una evaluación, prueba a comenzar por esta pregunta. ¿Qué voy a hacer con la información que obtenga? Si este video te resultó útil, contame en los comentarios. ¿Usás la evaluación principalmente para calificar o también para decidir cómo continuar enseñando? Esto es Enseñar con Sentido, un espacio para pensar la pedagogía detrás de las decisiones docentes. Nos vemos en el próximo video.